Buenos días chicos, en la clase del día de hoy vamos a conocer y aprender a medir ángulos internos en un triángulo. Primero vamos a realizar este ejercicio donde Javiera quiere subirse a un juego y cuando lo observa lo relaciona con un triángulo, ¿cierto? Como se ve en la imagen arribita. Y piensa en la medida que debe tener cada ángulo interno de este triángulo. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a medir cada uno de los ángulos interiores con un transportador y vamos a anotar cada medida donde corresponda. En este caso, en cada uno de los cuadritos. Luego de ello, vamos a responder estas dos preguntas. ¿Cuál es la suma de las medidas de los ángulos interiores del triángulo? Esto lo vamos a obtener sumando cada uno de los resultados de los ángulos que medimos con el transportador. Luego, ¿crees que en todos los triángulos la suma de los ángulos interiores va a ser la misma? ¿Tú crees que si tenemos distintos tipos de triángulos van a seguir midiendo lo mismo cuando sumamos sus lados o va a ser distinto? ¿Y por qué crees? Si es que sí, pues no. Luego de que desarrollamos esas actividades, vamos a pasar al aprende. En todo triángulo se cumple que la suma de la medida de los ángulos interiores va a ser igual a 180 grados. Siempre, sin importar el triángulo que estemos midiendo, la suma de ángulos tiene que dar 180 grados. Por ejemplo, acá en el ejemplo número 1, tenemos que Cristian ha construido un triángulo rectángulo que se caracteriza por ABC, son sus letras. ¿Cuánto suman las medidas de estos ángulos interiores? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos primero a sacar la medida con un transportador de cada uno de sus lados. Ojo que el ángulo C es un ángulo recto, por ende ya sabemos que mide 90 grados, ¿cierto? Pero debemos averiguar cuánto van a medir los otros ángulos, en este caso el A y el B. ¿Cómo determinamos que cada uno de ellos mide 45 grados? Lo que vamos a hacer para sacar el total es sumarlos. Tendríamos 45 más 45 más 90 y esto nos daría 180 grados. Es decir, se cumple lo que vimos acá arribita de que todo triángulo tiene la suma de sus lados interiores como 180. Además de ello, vamos a ver esta segunda forma que es el ejemplo número 2. En un triángulo, en este caso DEF, como pueden ver es bastante distinto al de arriba, tenemos dos medidas. ¿Ya? Nos están dando la medida del E, que es de 70 grados, y nos están dando la medida del D, con 35 grados. ¿Cómo podemos determinar de otra forma la medida de F? Muy fácil, solamente vamos a sumar estos dos, en este caso el 35 más el 70, y se lo vamos a restar al 180, porque sabemos que siempre el total va a ser 180. Y en este caso, el valor restante, el que resulte el resultado de esta resta, va a ser 75 grados y eso quiere decir que este ángulo, el ángulo F, va a medir 75 grados. Si sumamos todos, nos debiera dar los 180 grados y ahí ya estaríamos ok y habríamos hecho la comprobación de nuestro ejercicio. Luego que aprendimos esto, vamos a realizar nuestra práctica. Vamos a resolver en el cuaderno las siguientes actividades con contenidos y procedimientos que acabamos de aprender. Vamos a realizar la siguiente actividad y vamos a responder. Para realizar esta actividad vamos a dibujar en un papel un triángulo acutángulo como este que está aquí. Lo vamos a recortar, vamos a elegir uno de sus vértices y lo vamos a doblar. Y lo vamos a hacer coincidir con el lado opuesto como sale aquí. En el paso número 3 vamos a doblar también los otros ángulos hacia el centro y los vamos a hacer coincidir al centro, ya en un punto específico. Y ahora vamos a responder estas preguntas. Primero, ¿cuánto suman los ángulos interiores de este triángulo? ¿Y cómo lo supiste? Y ahí tenemos que retroceder obviamente y releer nuestra materia en la hojita número 2. ¿Qué ocurre si eligen otro vértice en el paso número 2 y no giramos el de arriba? Lo pueden hacer y lo pueden comprobar y explicar qué sucede.
Ocurre lo mismo si realizan la actividad considerando otro tipo de triángulo, por ejemplo el triángulo que vimos anteriormente, que vendría siendo este, pasaría lo mismo. La idea es que, si no lo saben, lo puedan realizar. Corten un triángulo de esa forma y realicen los pasos anteriores y escriban ahí qué sucede cuando vamos doblando ese triángulo nuevo. Y para finalizar, vamos a calcular la medida del ángulo A en cada uno de los siguientes triángulos. En este caso es el ángulo de la medida A minúscula, que generalmente nos va a coincidir con la A mayúscula de afuera, pero en algunos casos estamos tomando dos. Entonces ahí tenemos que tomar en consideración cuánto sería. Por ejemplo, en este, que vamos a hacer uno para que lo puedan ver ustedes y entender, y luego los demás los van a hacer solitos. En este caso, por ejemplo, nos está entregando dos valores. Nos entrega que el ángulo C mide 35 grados, el ángulo B mide 50 grados y el ángulo A no sabemos, pero sabemos que el total va a medir 180. Por ende, si sumamos el 50 más el 35, nos va a dar 85, ¿cierto? Y de 85 para llegar a los 180 nos daría, ¿cuánto nos daría? Vamos a sacarlo. A ver, para no cometer ningún tipo de error, lo voy a hacer con la calculadora. Dame un segundito. Serían entonces 85 grados menos los 180, ¿cierto? Nos daría 95 grados. En este caso, la medida del ángulo A minúsculo sería de 95 grados. Y ahí lo podríamos escribir en alguno de los laditos de nuestro ejercicio. Lo mismo lo debemos realizar con las otras actividades. Por ejemplo, en el C, donde no nos están entregando ningún ángulo, podemos ver que es un ángulo que tiene todos sus ángulos internos iguales. Por ende, los 180 los podemos dividir en tres partes para que nos dé el valor total de cada uno de estos ángulos internos. Esta sería nuestra guía del día de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, no duden en consultármelo, valga la redundancia. Recuerden que tenemos horarios de intervención, así que ahí podemos resolver todas nuestras dudas. Que estén súper bien, que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana.